Nos preguntamos, ¿realmente Dios es bueno? ¿O se habrá enojado conmigo? Porque yo nunca falté a la iglesia, porque yo nunca dejé de sembrar y ahora me toca esta enfermedad, o esta quiebra, o me están echando, o no me renuevan el alquiler, o estoy por perder la casa. ¿Será que Dios se fumó? ¿Será que su poder es limitado? ¿Será que lo superó el diablo en esta ocasión? ¿Que el diablo fue más fuerte? Por eso la pregunta de hoy es, ¿qué pensamos de Dios cuando la vida no es buena? O lo bueno que quisiéramos que sea. ¿Qué pensamos de Dios? Cuando José le descifra el sueño al faraón, le dice, van a llegar 7 años de un hambre tan intensa que hará que la gente se olvide la prosperidad de Egipto. El hambre va a destruir la tierra. Ese era el sueño que tuvo Faraón. La hambruna será tan grave que va a borrar el recuerdo de los años buenos. Y el haber tenido 2 sueños similares, Faraón, significa que son acontecimientos decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Entonces José descifra el sueño del Faraón y le dice que ambas épocas, la de la abundancia y la de la escasez, ambas están bajo la jurisdicción divina, bajo el paraguas de la jurisdicción divina. Ambas habían sido decretadas por Dios, la prosperidad y el hambre. Entonces a veces nos cuesta entender, a pesar de que llevamos años en el caminar cristiano, que los buenos gobiernos y los malos gobiernos son permitidos por Dios. No es que a veces Dios pone un buen presidente y a veces el diablo le gana de mano y pone un mal presidente. Los buenos gobiernos, no hay un gobernante, no hay un rey, no hay un dictador que suba al poder, sino es permitido por Dios. Los buenos ministros de Economía y los malos, los pésimos ministros de Economía son puestos y permitidos por Dios. Muchas veces Dios le permite a Satanás que desate el caos, pero nunca permite que triunfe. Y esta es la promesa de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas cosas, todas, las cosas buenas y las cosas malas, las regulares, las que no son tan buenas, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y a veces pensamos que algunas cosas nos ayudan y otras no nos ayudan. Todas, dice la Biblia. Entonces los sucesos aislados puede que sean malos, pero el resultado final, el proceso final, siempre va a ser bueno. Entonces cuando uno prueba, por ejemplo, un rico plato de pasta italiana, mal tiempo para comentar esto si alguno tiene hambre, ¿no? Decimos, qué sabroso, al dente, una pasta extraordinaria. Decimos, qué sabrosa la pasta. ¿Qué es lo que está sabrosa? La harina, la levadura, el tomate con el cual hicieron la salsa, la sal, el aceite de oliva, el orégano, el queso rallado. No, lo que está sabroso son todos esos ingredientes mezclados. Entonces, la cooperación colectiva de los elementos crea algo que es sabroso, algo que es bueno. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, una inflación es buena, un ataque al corazón, una pandemia, un ataque terrorista es bueno. Eso no es bueno. Son terribles calamidades, productos de un planeta Tierra caído. Pero de alguna manera, no sé cómo, Dios los mezcla con otros ingredientes para sacar algo bueno aún de todo eso. ¿Puede salir algo bueno de algo así? Sí, de la pandemia Dios saca algo bueno. De una enfermedad aprendemos algo bueno. De una crisis financiera aprendemos algo bueno. Pero hay que permitirle a Dios que defina lo que es bueno. Porque nuestra definición de bueno, ¿qué es? Salud, comodidad, 0 problemas. Eso lo todos vamos a levantar una copa a fin de año, vamos a decir, bueno, salud, bendición. Nadie dice, una gran dosis de prueba, problemas, suegra, problemas. Nadie va a decir eso. Para nosotros es salud, 0 problemas, nada de cosas graves. Para nosotros eso es una vida buena. La de Dios
en el caso de su hijo, lo bueno consistió en sufrimiento, muerte de cruz. Pero Dios mezcla todo eso para producir la más grande cosa buena que jamás existió, nuestra salvación. Si Él no hubiese permitido el sufrimiento de Jesús, nosotros hoy no estaríamos aquí, no seríamos salvos. Joni Eareckson Tada era un adolescente intentando hacer un clavado en el lago cuando se rompió la columna vertebral. No calculó el fondo, empezó a flotar, su hermana la descubre, alcanza a sacarle del agua antes que se ahogue. Y cuando Joni comprendió su cuadriplegia y entendió que iba a ser permanente, que no iba a poder mover nada del cuello para abajo, empezó a experimentar las 5 etapas del duelo que dicen que experimentamos todos derivados de una tragedia o de un dolor profundo. Primero la negación. Todos negamos al principio. Decimos, no, ¿cómo es posible que esto sea voluntad de Dios? No puede ser. Eso no puede ser voluntad de Dios. Entonces el diablo que metió la cola. Uno primero lo que hace es negar. Esto no puede ser de parte de Dios. Después el enojo, la ira. No sé para qué le hablo a Dios, no sé para qué estoy orando, si Él jamás me escucha, si parece que está enojado. No entiendo para qué me congrego, no entiendo para qué voy a la iglesia, tanta fidelidad para nada. La ira es lo segundo. Lo tercero es la negociación, que es ese contrato unilateral del que te hablé recién. Bueno, Dios permitió este accidente para probar mi fe y mi paciencia, pero estoy seguro que cuando aprenda mi lección, voy a sanarme y voy a caminar. Uno empieza a decir cosas en el afán de negociar que a lo mejor necesariamente no lo está diciendo Dios. Después viene la depresión. Joni le suplicó a una amiga que le administre una dosis de pastillas para morirse, no quería vivir más. Y finalmente ella llega a la fase de la aceptación y dice, aunque el propósito del diablo con mi minusvalidez quizás fue hacer naufragar mi fe, yo estoy convencida que el objetivo de Dios es sacar algo bueno de todo esto. Y actualmente Joni, que no puede mover nada de su cuerpo del cuello para abajo, es reconocida mundialmente, escribió 50 libros, me tocó conocerla cierta vez que vino a predicar en la Catedral de Cristal, grabó varios álbumes musicales, pintó 150 cuadros, produjo películas, series, además de docenas de reconocimientos, medallas de oro, galardones, 6 doctorados honorarios de 6 universidades diferentes. Y ella afirma hoy, yo prefiero estar en esta silla de ruedas teniendo la relación que tengo con Dios que estar de pie sin conocer al Señor. Nunca a nosotros se nos ocurre que el sufrimiento en las manos de Dios a veces es una herramienta extremadamente valiosa. Yo sé que este mensaje no va a producir, por lo menos a esta altura, muchos amenes y estoy consciente. Dice, me está deprimiendo. No, al contrario. Quiero que me sigas. Te va a sanar mucho. Un día cuando Joni volvía de una sesión de quimioterapia con su marido, hablaban de cómo el sufrimiento a veces es una gota que salpica desde el infierno. Ella dice, a mí me parece que este sufrimiento a veces es una gotita del infierno que nos salpica. Entonces su esposo detuvo el auto y le dice, ¿y cómo crees que son las gotas que salpican desde el cielo entonces? Las gotas que nos salpican desde el cielo, ¿qué son? Los momentos de nuestra vida cuando todo va sobre ruedas, cuando sale todo como lo habíamos planificado, cuando tenemos salud óptima. Y ambos concluyeron que no. Una gota que salpica el cielo es encontrar a Jesús en la gota que salpica del infierno. En ese sufrimiento, encontrar a Jesús. Dijo Joni, encontrar a Jesús en un infierno es maravilloso y no lo cambiaría por nada. Y ustedes dirán, ¿y de dónde saca Joni, esta muchacha, esa conclusión? Ese fue el mensaje de Jesús. Cuando sus seguidores divisaron a un ciego, a la orilla del camino le pidieron a Jesús una explicación. Le dijo, ¿está enojado Dios porque él es ciego?
¿Quién pecó? ¿Quién tuvo la culpa? ¿El ciego o sus padres o sus abuelos? ¿De quién era la culpa? Y la respuesta de Jesús ofreció una opción superior. Le dijo: el hombre quedó ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, hay cosas que ocurren para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Me siguen, sí o no? Dios está cerca nuestro, nos vaya bien o no nos vaya bien. ¿Sientas a Dios o no lo sientas? Los pentecostales nos gusta decir: siente la presencia de Dios, siente la chiripiaca, yo estoy sintiendo algo. Y hay gente que no siente nada. Hay algunos que son propensos a eso y ¡ay!, se sienten lo que sea, pues es una cucaracha y creen que es Dios. Y después hay otros que no sienten y tienen otra estructura emocional. Y los que tienen otra estructura emocional, yo soy de esos últimos, hijo de europeos, me cuesta mucho sentir sensorialmente cuando Dios hace algo, simplemente le creo. Pero he tenido muy pocos momentos de tembleque, de chiripiorca, de ataque, muy poco, casi no los recuerdo. Y sin embargo, las veces que más Dios me habló es cuando menos cosas sobrenaturales sentí. Simplemente me levantaba una mañana y sabía lo que tenía que hacer. Dios me hacía sentir: esto es lo que tienes que hacer. No fue ni una voz audible, ni escuché trompetazos. Yo sabía que tenía que hacer esto. Y con los años he aprendido que Dios siempre ha estado cerca mío. Hasta en mis momentos de rebeldía, hasta en tus momentos de rebeldía vergonzantes, Dios está cerca. ¿Cómo lo sé? Soy papá. Los papis y las mamis sabemos que cuando tenemos un chiquito que está en etapa de crecimiento, uno nunca deja de controlar lo que hace. Aunque a veces hagan berrinches. Yo una vez le dije a mi mamá: me voy de esta casa y voy a ser libre. Y me hice mi maletita y me fui. 5 años tenía cuando me quise emancipar. Y me fui a dormir en el descansito de la escalera. Y me quedé como 15 minutos ahí. Tomá, para que aprendan y me sufran y me busquen. Y mamá me decía: bueno, no sé qué vas a comer, ya está, me llevé un sándwich. Yo ya me iba a vivir la vida. Y Dios a veces nos ve así, haciendo los berrinches. Entonces, ahora, no significa que uno no pueda hacer berrinche. No es, este mensaje no es para decir: resiste, aguanta, soporta la turbulencia y ya. No hay que decir, no hay que dudar de decirle a Dios cómo nos sentimos. ¿Estamos molestos? Hay que decirle: Señor, no estoy molesto. Él se sonreirá, como a veces los padres cuando nos aguantamos la risa. ¿Estamos en desacuerdo con su estrategia, con sus decisiones? Hay que decírselo. No hay que fingir estoicismo con Dios. Sea, Señor, aquí tu siervo, en la sala de cuidados intensivos, aleluya. No, hay que decirle: Señor, estoy desesperado. Yo le dije: Señor, que no se muera mi mamá. Y finalmente tuvo otros infartos y alguno de esos terminó muriéndose. Ese fue el primero, el que te conté, pero hubo otros episodios. Y tuve que derramar mi corazón ante el Señor y decir que la iba a extrañar, etcétera. Pero no fingí ser un estoico ante el Señor. Jeremías no fingía. Jeremías era un antiguo profeta que pastoreó Israel en un tiempo de colapso económico, de convulsión política. Había invasión, desastre, exilio, hambre, muerte, todo eso en ese orden. Y él llenó sus devocionales con tantas quejas que su diario de oración se lo conoce como Lamentaciones. Por si no lo sabían, en la Biblia hay un libro que se llama Lamentaciones, que vendría a ser quejas de los miembros de River, alguna cosa así. Lamentación. Alguno dice: ¿qué significará? ¿Qué se vivía lamentando el tipo? Lamentaciones 3:2 dice: Dios me guió de la luz y me llevó a las tinieblas. Dios hizo envejecer mi piel, dice el tipo. Quebrantó mis huesos, me rodeó de amargura, me dejó en oscuridad como los que ya están muertos, me cercó por todos lados. Esto es peor que
un hispano. Hizo pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, Dios no me escuchó. Está registrado acá. Dios lo permitió. Jeremías impregnó 5 capítulos con esta clase de rabia, con queja. No entiendo, ¿y por qué me pasa a mí? Por eso digo, no está mal decirle a Dios lo que uno siente. Porque por más que finjamos, Él va a saber lo que sentimos. Y el contenido del libro de Jeremías puede reducirse en una sola línea. Esta vida apesta. Vamos a leer Lamentaciones. En la versión Dante habla hoy, esta vida apesta, capítulo 4, versículo 5. ¿Por qué Dios habrá decidido incluir Lamentaciones en la Biblia? ¿No será para que sigamos el ejemplo de Jeremías? Para que presentemos nuestra queja. Dice el Salmo, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Ahora, nosotros tenemos que decidir si confiamos en Dios o nos alejamos de Él. Pero a veces te aviso, Él va a cruzar la línea. Uno dice, no, si yo me congrego y soy fiel, y si soy fiel con mis ofrendas, y escucho los mensajes de Dante, eso sí o sí me lleva al cielo. No, Él va a cruzar la línea. En algún momento Dios va a permitir algo. Ustedes dirán, eso no me alienta, pero te mentiría si fuera lo contrario. Hay un momento en la vida que nosotros vamos a tener que tomar una decisión. Porque nuestras vidas están en las manos de Dios, ¿sí o no? Pero Él no ha hecho ningún trato. No nos ha dicho que de este lado del sol iba a ser un paseo por el parque. Él nunca nos dijo que de este lado de la eternidad éramos inmunes al sufrimiento. Él nunca nos dijo, como te dije hace unos domingos atrás, que nuestros hijos no iban a pasar por etapas de rebeldía. Él nunca nos dijo, si me tienes a mí en el corazón, tu matrimonio va a ser siempre perfecto, tu marido ni siquiera va a eructar en la vida, nunca va a tener mal aliento. Tu mujer va a ser una divina total, una dulce, una cenicienta reencarnada. Nunca dijo eso. Eso te lo habrá dicho algún pastor timador para sacarte más dinero a cambio de un pacto, pero eso no lo dijo Dios. Los timadores dicen, haga un pacto con Dios, pacte con el Señor, traiga $1000 y Dios le va a dar salud. Eso lo dicen los timadores, los estafadores, no Dios. Entonces, muchas veces la vida gira de manera imprevista y de pronto nos toca hacer algo que jamás previmos. No digo que va a pasar sí o sí, pero quiero alertarte que esto es la vida. ¿Cuánta gente de aquí de la congregación le ha tocado seleccionar un ataúd? Planificando un funeral. Imaginándose la vida sin ese ser amado. Y sería mentiroso de mi parte decirte eso no va a ocurrir. Nadie se va a morir jamás de los tuyos. Un buen día casi no podemos levantarnos de la cama porque sentimos que tocamos fondo. Esto nos pasa a todos. Yo me crié en una iglesia donde decir estoy triste era admitir que teníamos un espíritu, un demonio de depresión. Pero hay temporadas, todos, que lo único que queremos es que el día pase rápido para regresar a la cama. Y no porque seamos vagos, sino porque tenemos una tristeza que no se nos va, porque atravesamos un momento difícil y a veces vivimos como si estuviésemos en un coma emocional. Hacemos las cosas automáticamente, enviamos a los chicos al colegio porque los tenemos que enviar, preparamos la cena, lavamos la ropa o lo que tengamos que hacer o vamos a trabajar, pero sentimos que estamos en un coma. Y la verdad es que la mayoría de nosotros pocas veces alcanzamos, en la vida estoy hablando, en la vida terrenal, la cima, la cumbre. Que uno dice, estoy en el mejor momento de mi vida. Sí, a lo mejor cuando nos enamoramos, cuando nos aumentan el salario, cuando nace un hijo, cuando la suegra dice que no va a regresar nunca más y va a vivir en Tanzania. Pero luego, en la vida, vamos alternando entre, media altura y a veces tocando fondo.
Pero muy poca gente va por la vida diciendo, estoy feliz, estoy feliz. Está drogado, no feliz. Y en muchas ocasiones nuestro mundo, insisto, va a media altura y a veces tocamos fondo. Un hermano nos llama con la noticia de que mamá se infartó, el mercado inmobiliario se desploma, los resultados de los exámenes del laboratorio detectan cáncer y antes que nos demos cuenta nos sentimos en el fondo del foso. Entonces, la vida, como decía hace unos momentos, antes de conectarnos con el resto del mundo, la vida a veces en algún momento nos pone pata para arriba. No tiene que ser un cáncer necesariamente, pero a veces es una decepción, un dolor, y de eso no se escapa nadie. De cuando el mundo parece que se gira, ni la esposa que descubre que su marido tiene un romance, ni el hombre de negocios cuyas inversiones son malversadas por un colega deshonesto, ni el adolescente que descubre que una noche de romance o de pasión o de lujuria dio como resultado un embarazo no deseado, ni el pastor agotado que a veces quiere irse lejos y abandonarlo todo y dice estoy cansado de la gente, estoy cansado de hacer lo mismo. No creerán la cantidad de pastores con los que yo me hablo que dicen estoy deprimido, estoy cansado, estoy harto. Siempre tengo que sonreír, siempre tengo que dar fuerza, la gente no me permite que yo ni siquiera pueda tomar un descanso, una tregua. Seríamos unos ilusos si creyéramos que algunos de nosotros somos invulnerables. Pero seríamos igualmente ilusos si creyéramos que el mal finalmente va a triunfar sobre el bien. Porque Dios siempre recicla las malas temporadas para convertirlas en algo bueno. Esa es la promesa que te tienes que llevar. Las va a reciclar. ¿Lo crees, sí o no? Pero en algún momento todos nos vamos a encontrar en esa intersección ante esa pregunta. ¿Dios es bueno cuando la vida se pone fea? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos de una buena vez. Él sigue estando en el trono, aunque tengamos un pésimo presidente, un mal gobierno, aunque venga una pandemia. Y la respuesta está en el propio Jesucristo. Cuando Él caminó en esta tierra, Él no se aisló del sufrimiento, no pasó por el mundo dentro de una cápsula, no predicó desde una isla desierta, aséptica, libre de dolor. Él tomó de su propia medicina. Jugó con sus propias reglas. Jesús vivió discusiones con su propia familia. Su familia pensaba que estaba loco. ¿Tienes problemas familiares? Jesús los tuvo. ¿Te acusan injustamente? Jesús lo acusaron injustamente. Difamaciones crueles. Y ni hablar de muerte sin sentido. Miremos la cruz. Entonces, Él no nos exige nada que no haya experimentado Él mismo. Y solo nos da una explicación. ¿Cuál es? Aunque no entendamos lo que nos pasa ahora, Él sigue siendo bueno. Dice, pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. ¿Lo crees, sí o no? Uno dice, pero, a ver, si no entiendo lo que me pasa, ¿cómo me podés decir que Él sigue siendo bueno? Y mi pregunta es, ¿no será que no entendemos porque no vemos nunca el plano completo? Como un hijo. Como los chiquitos, cuando uno dice dulces hasta ahora, no. Y hacen unos berrinches y gritan y patalean. No entiende por qué el papá o la mamá dice ahora no. ¿Cuántos no nos dijeron nuestros padres que no entendimos? Y de grande, al estar del otro lado del mostrador, al ser padre decimos, con razón me decían esto. ¿Cuántos berrinches hacen los niños cuando no entienden el panorama general? Cuando se quieren quedar hasta cualquier hora en el parque, cuando quieren dormir a cualquier hora, cuando creen que no hay horario para el celular o la tablet y el padre o la madre tienen que poner reglas. ¿No será que a veces no entendemos lo que nos pasa porque no tenemos todos los capítulos de la trama? ¿Cuántas veces nos pasa que vamos por un camino que solemos transitar a diario con el automóvil y sin aviso reducen 3 carriles a 1? ¿Pasó o no? Y pensábamos que íbamos a tardar hasta donde sea que vamos
5 minutos y es una demora de media hora. 3 carriles a uno. ¿Y uno qué ve? Obreros con casco vestidos de naranja, excavadores, excavadoras, camiones, carteles de desvío, muchos conductores rezongando. Y la mayoría de nosotros la única información que tenemos es lo que estamos viendo. Es un desvío. Nos preguntan nuestros niños, ¿qué pasa? Y están arreglando o construyendo algo. ¿Qué arreglan? ¿Qué construyen? Ni la menor idea. ¿Por qué lo hacen a esta hora? Menos todavía sé. Pero lo único que sabemos, están construyendo algo. Llegaste tarde y es que están arreglando. ¿Qué? No sé. Pero están construyendo algo. Lo único que hicieron es nos desviaron. Pero quienes trabajan ahí en ese proyecto vieron los planos. Saben qué están haciendo y saben cuánto se van a tardar. Los que no sabemos cuánto se van a tardar somos nosotros. Y esto va a tardar varios días. ¿Qué sé yo? Llevan un mes arreglando. ¿Arreglando qué? No tengo idea. El mundo, por lo que están tardando, debe estar arreglando el planeta. Porque los que no tenemos más información, solo sufrimos la demora, el desvío, y a lo sumo decimos en voz alta, ¿de verdad? Ahora tienen que arreglar la calle, no lo pueden arreglar a las 3 de la madrugada. A la hora del colegio arreglan la calle. Y en la vida actuamos de igual manera. Señalamos a nuestro hijo enfermo, señalamos las muletas, la hambruna, la crisis, la quiebra, y decimos, ¿de verdad? ¿Justo hasta ahora? No tiene sentido. Pero la pregunta es, ¿todos hemos visto los planos completos de Dios? No, uno ve solo nuestro pedacito, una mirilla en la puerta. Yo solo quiero llegar temprano al colegio y me detuvieron en el tránsito. Punto. Me importa 3 cuernos lo que el gobernador o el alcalde esté haciendo en la esquina. Porque a veces nuestra mente no logra entender, nuestra mente limitada no logra entender qué plan divino hay detrás del desvío que nos toca en la vida. La vida se compone de desvíos. Pensabas envejecer junto con ese abuelito y de repente algo pasó y no vas a envejecer junto. Pensabas tomarte esas vacaciones merecidas y tienes que usar ese dinero en un gasto médico. La vida está llena de desvíos. Quien aquí diga, yo jamás tuve un desvío, lo que planifico me sale. Bueno, debe ser el ratón Pinky Cerebro. Conquistaremos el mundo, Pinky. Pero el resto... Pablo opina así en 2 de Corintios 4:17. Dice, ¿por qué esta leve, esta corta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso y eterno peso de gloria? Le dice, esta leve tribulación. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De una semana? ¿De un mes? Está hablando de la vida. Vamos a suponer que alguien te invita a tener las vacaciones soñadas, todo pago. Elige el lugar que quieras en el mundo. Puede ser Cancún, puede ser Tijuana, a donde quieras ir. Para gustos, cada uno va donde quiere. Donde quieras ir, Ibiza, Italia, no sé, Tierra Santa, Argentina, donde quieras ir. No dije Tierra Santa o Argentina, Tierra Santa, Argentina, ¿no? Una isla paradisíaca con la comida, las actividades que te gusten, pero hay una única condición. Durante el vuelo a la isla, quien te vende el paquete te dice, durante el vuelo a la isla siempre, por una cuestión de vientos cruzados, hay unos 5 minutos de turbulencia en el avión, nada grave, todo el mundo llega. Pero hay muchos vientos cruzados para llegar a esa isla del Caribe y de manera que el avión se va a mover 5 minutos, les quiero avisar. ¿Quién diría no a las vacaciones para no pasar esa turbulencia de 5 minutos? Un pequeño movimiento no es nada comparado con las vacaciones pagas. Le preguntaría, ¿me está diciendo que yo tengo vacaciones pagas durante un mes con tenedor libre, comida libre, todo lo que quiera comer? Todo lo que quiera tomar y puedo hacer lo que quiera, pero solo me toca aguantar 5 minutos de turbulencia en algún momento en la altura crucero del avión. Así es. Bueno, en el reloj de Dios estamos justo en el medio de una turbulencia que se llama vida.
Comparado con la eternidad, ¿qué son 70, 80, 90 años? Una turbulencia de 5 minutos. 80 años es una turbulencia. 90 años, quiero vivir mucho. Y Dios se ríe cuando decimos, quiero vivir mucho. Y vivimos 92 años. Comparado con el cielo es un chasquido de dedos. Dios nunca se va a molestar porque digamos, estoy angustiado, estoy triste. Está bien que no estés bien, a veces. Está bien. Y otra cosa que tenemos que aprender cuando no estamos bien es a pedir ayuda. Para eso es la iglesia. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, dice Mateo 18:20. Esto no es solo, miren, esto no es solo para decir, estamos 2 o 3, vamos a cantar y todo el mundo va a sentir un tembleque. No. Esto es Dios diciendo, garantizo mi presencia, si hay 2 o 3 juntos en mi nombre. Garantizo que voy a estar ahí. Una vez Moisés y los israelitas tenían que luchar con un ejército de Amalek y la estrategia de Moisés fue muy poco convencional. Le encargó a Josué que vaya al valle a pelear y él subió a un monte a orar, pero se llevó 2 tipos que lo ayudaran a orar, Aarón y Hur, que le sostenían los brazos, 2 lugartenientes. Josué libraba la batalla física allá abajo y él luchaba en el campo espiritual. Y Aarón y Hur se pusieron al lado de su líder y le afirmaron los brazos. Y los israelitas vencieron porque Moisés no dejó de orar. Y Moisés venció porque había otros que oraban con él y le sostenían los brazos. Entonces, a veces la depresión, la tristeza, afloja las rodillas al mejor de nosotros. Hay momentos en la vida o que nos rompen el corazón, o que hay una quiebra, o hay una mala noticia. Y la gente de la congregación, yo no voy a hablar a la gente del mundo, por lo menos a la gente que estamos aquí hoy, tenemos que aprender eso, lo dije millones de veces. No podemos exigirle al otro que esté siempre radiante y no podemos fingir que estamos siempre radiantes. Entonces hay que a veces aprender a dejar de lado las conversaciones superficiales. Y cuando un hermano en Cristo nos pregunta, ¿cómo estás? En vez de decir, en victoria, aleluya, bendecido, gloria, como un loro. A veces decir, ¿sabe qué? No me siento bien. Gracias por preguntar. A veces no me puedo levantar de la cama. Estoy acá el domingo porque me quiero congregar, pero ¿podrías orar por mí? Ni sé por qué estoy triste. Supongo que se me juntó la vida, pero necesito que ores por mí. Y a veces no hacemos eso. Y quienes escuchamos una petición así tenemos que aprender a no juzgar. No estarás con poca oración, poco ayuno. Se habrá metido un demonio. No, todos hemos estado, estamos o estaremos en esa estación de la vida, donde la vida nos da un giro imprevisto, un desvío, y 3 carriles se reducen a 1. Y tenemos que aprender a encontrar la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios. No venir acá a fingir, porque después no vas a querer congregarte más porque cansa fingir. Es como ponerte esos tacos altos así, estimada dama, para ir a una fiesta y una faja como si fuera un chorizo argentino metiendo todo para adentro. ¿Cuánto vas a aguantar en la fiesta? ¿Vamos? ¿No? Porque ese cuerpo pide liberación. Bueno, lleva esto al ámbito espiritual. Igual. Hay gente que viene a la iglesia a fingir y a demostrar que está bien y que vive en victoria, porque nos han dicho eso, confiese la victoria, no confiese la obra del enemigo, diga que va a vencer, confiese positivismo. Entonces la iglesia deja de ser un sitio donde uno puede buscar ayuda. Donde uno dice, quiero que ores por mí. No veía la hora de que sea domingo, porque necesito que ores por mi vida. Estoy pasando un momento difícil, mi matrimonio no está bien, mis hijos no están bien, no tengo una buena relación con mis padres. Esto ocurre, esto es la vida real. Hoy mismo aquí hay una mamá joven que se le diagnosticó lupus y está muy triste.
Está diciendo, yo necesito una palabra que me ayude a pasar esta turbulencia el tiempo que va a durar. Hay un caballero aquí presente que sabe que su esposa batalla contra la depresión. No, esto no es una palabra de fe, ni una palabra profética, me consta, me lo han contado. Y esa mujer se siente atrapada por la tristeza y culpable por sentirse atrapada por la tristeza, así que lo vive en silencio, no lo cuenta. Y su esposo me dice, yo ya no sé más qué hacer para ayudarla. Vive triste y no sabe por qué. Y tiene miedo de pedir ayuda porque tiene miedo a que le digan algo habrás hecho. Tendrás que confesar algo oculto y ella, hasta donde la mente le da, no sabe por qué. Acá en esta misma iglesia hubo un caballero que empezó a perder la memoria y a sufrir demencia. Y tenían que esconderle primero las llaves del auto, después cerrar la puerta de calle con llave porque salía caminando sin rumbo. Y su esposa tenía la esperanza de envejecer juntos. Pero de pronto vino un desvío. Vinieron ángeles vestidos de naranja y con casco diciendo 3 carriles a 1. Dios cambió el guión y alteró la trama. Y el hombre terminó partiendo con Dios. Su esposa lo extraña horrores, aun cuando los últimos días fueron muy difíciles. Esta misma semana, otra mujer joven de esta congregación partió a la eternidad durante la madrugada del pasado miércoles. Una mujer joven que batalló con un cáncer durante años, lo iba sobrellevando bastante bien. En 3 meses empeoró, perdió tanto peso que en las últimas semanas se veía irreconocible. Su familia nunca dejó de orar, ni su esposo, ni sus hijas. Aún así se fue en paz esta semana, diciendo yo ya estoy lista para irme con el Señor. Pero eso no hace que duela menos a los que se quedan aquí. Duele. Otra familia en River, hace unos meses atrás, salió a refrescarse en pleno verano en un río californiano aquí cerca. El papá se metió al agua, un servidor. Se metió al agua para darse un chapuzón, una corriente traicionera lo succionó, mientras que sus hijas corrían por la orilla gritando su nombre. Partió en ese mismo momento, perdió la vida. Y hemos hablado con su esposa, yo he estado con sus niñas, luego de la tragedia, y solo pudimos abrazarnos en silencio. Ponernos a disposición de la familia, obviamente, en términos financieros, en lo que podíamos. Pero yo abracé a esas niñas y abracé a la mamá, a la esposa. ¿Qué le voy a decir? Cante victoria. Confiese que el Señor está contigo. En ese momento uno tiene que decir, estoy contigo. A veces lo único que necesitamos no es un versículo, es un abrazo. Y decir, te entiendo. O creo entender lo que puede ser semejante tamaña tragedia. Pero todas estas personas, que nada más mencioné unos ejemplos, en todas las iglesias del mundo está lleno de gente que vive estas historias. Y uno dice, ¿dónde está Dios en esta historia? ¿Por qué Dios permite tales cosas? Estas angustias tienen un propósito. Y yo quiero recordarte lo que dijo Pablo, todas las pruebas son temporales. Todas tienen un límite de duración. Ustedes dirán, pero si se te muere alguien, no. Bueno, a eso voy. En el cual vosotros os alegráis, dice el apóstol, porque ahora por un poco de tiempo, dice Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas nunca duran para siempre y esta vida tampoco. Algunas pruebas terminan en la tierra, pero todas, absolutamente todas, terminan en el cielo. No hay pruebas que sean por la eternidad. A veces nos va a tocar una vida difícil, a veces una temporada difícil, a veces 3 meses difíciles, a veces 10 años difíciles. Pero esa prueba va a ser nuestro testimonio. Segunda de Corintios 1:4 dice, Dios nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en medio de la misma tribulación, porque así como fuimos consolados por Dios, podemos consolar. Yo estoy consciente que aquí nadie se inscribe por voluntad propia en un curso intensivo para divorciados. O nadie se inscribe en un curso acelerado para viudas o para el cuidado de un cónyuge incapacitado. Pero a veces Dios nos enrola, nos enlista sin preguntarnos.
Y uno entiende después que es para enseñar a otros lo que Él nos enseñó a nosotros. Muchas de las cosas que yo hablo con autoridad y tienen tanto peso es porque las viví y porque las vivo. Si no, yo sería un hijo de papá, un mantenido, un hijito de pastor que viene a hablar cosas que aprendí de oídas. Pero yo he vivido tantas cosas y vivo tantas cosas que ustedes ni sospechan, lo cual me da autoridad para hablar del dolor, para hablar de la resiliencia. Y yo digo, gloria a Dios que nací donde nací, con los padres que tuve, en el país donde salí, porque hoy puedo pararme y ser una bendición a otra gente que pasa lo mismo y dice, este tipo me entiende. ¿Sí? Hay una antigua fábula china que cuenta que una mujer tenía un hijo, un chiquitito, y cuando su hijito murió a temprana edad, una profunda tristeza en esta mamá china se apoderó de ella, y un día visitó a un hombre sabio en busca de ayuda y le dijo, claro que puedo ayudarte. Tengo una poción mágica que tiene el poder de aliviar tu tristeza. Ve de casa en toda la aldea y procura un grano de arroz de una familia que nunca haya sentido el aguijón de una tristeza profunda. Ella comenzó a visitar una familia tras otra y en toda la aldea no encontró ni una sola familia que nunca hubiese pasado por la tristeza. Así que no pudo obtener el grano de arroz mágico. Pero a medida que los vecinos le hablaban de sus penas, de sus tragedias, de sus infortunios, ella escuchaba y de algún modo empezó a ministrarle. Y según comenzó ella a ser ministrada, empezó a consolar a otros. Y entonces cambió su estado de ánimo y comenzó a sanar su corazón. Entonces Pablo dice, nuestro dolor no va a durar para siempre, pero nosotros sí vamos a durar para siempre. Entonces Romanos 8:18 dice, las aflicciones del tiempo presente, la que sea, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Él dice, no importa si la turbulencia es 1 minuto, 5 minutos o toda tu vida. No importa. Lo que viene le va a dar significado a lo que nos toca vivir ahora. Porque Dios es el maestro tejedor. Entonces toma los hilos y entremezcla los colores, las hebras tosca con las de terciopelo, mezcla los dolores con las alegrías, los días malos con los días buenos, y nada está fuera de su alcance. Entonces los reyes, los tiranos, los presidentes, el tiempo, cada molécula obedecen las órdenes de Dios. Él pasa a través de las generaciones y a medida que avanza su diseño va tomando forma. Entonces Dios no se ha olvidado de nosotros, Dios no se olvidó de ti, cabezón, Dios no se olvidó de ti. Dios te ama tanto que te tiene en un ambiente controlado. Pero a veces Dios nos lleva un tour por el fondo para que lo encontremos a Él. David preguntó, ¿a dónde me voy a huir? ¿Dónde me voy a escapar de tu espíritu? Y luego agrega, ¿a dónde huiré de tu presencia? En el Salmo 139:7. ¿Dónde voy a huir de tu presencia? Dice David. Y acto seguido hace una lista de los sitios donde él encuentra a Dios. Dice, en los cielos, en el Seol, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, dice, y me asirá tu diestra. Entonces, nuestra versión de este versículo sería, ¿a dónde me voy a alejar yo de Dios? Si me tocara un tiempo en la clínica de rehabilitación, ahí está Dios. En la unidad de cuidado intensivo, ahí voy a tener un encuentro con Dios como nunca antes, mejor que en el templo. En la corte de divorcio, en el refugio para mujeres golpeadas, en la prisión del condado, ahí tú me vas a guiar. No hay un lugar donde nos podamos escapar que no esté Dios. Nunca podemos ir a un lugar donde no esté Dios. Yo escuché a algún predicador decir que Dios no cruza la frontera y no va a Las Vegas, como si Dios tuviera miedo a los retenes o... Y Dios no está en Las Vegas, Dios siempre está en Las Vegas, está en los prostíbulos, está en todo sitio. Su presencia manifiesta, no se siente ahí, pero Él está, no hay nada que se escape, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y si Él está en todo sitio, está en
cuarto de operaciones de un hospital, en la funeraria. Dios está en cada sitio, dice, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, dice Hechos 17:27, en cada lugar, en cada sitio. Entonces, ese es el propósito de cada dolor, de cada sufrimiento, que a veces si no tocamos fondo, Dios no nos permite, no tenemos un encuentro real con Dios. Ahora sé lo que están pensando, yo no necesito eso. Sí, yo puedo encontrarme con Dios igual. No, somos torpes. Apenas nos va bien, oramos mucho menos. Apenas Dios nos bendice, hasta nos olvidamos de dar y de sembrar. Prometemos, Señor, voy a dar un porcentaje para ti, voy a ser un sembrador si me bendice. Nos bendice Dios, lo primero que planificamos las vacaciones. Y de última, si nos sobra, le damos a Dios. Somos gente torpe. Bueno, no ustedes, sino los del otro servicio, más que ustedes. Uno tiende a olvidarse. Entonces a veces Dios permite esas temporadas difíciles. Donde yo más me he encontrado al Señor fueron esas temporadas álgidas. No los momentos donde yo pasaba al altar y tenía la chiripiorca y oraban por mí. Los momentos más duros, más solos, donde literalmente decía, Señor, no sé ni cómo orar, aquí va mi corazón, estoy quebrado. Eran los momentos donde Dios más me llenaba, donde Dios me decía, por fin, cabezón. Yo siempre digo, Señor, no me enseñes por las malas, yo quiero ya aprender por las buenas. Ya tengo cierta edad, no me gustaría tener un tiempo con Dios a la fuerza, confinado en la cama de hierro de un hospital tras un biombo con sueros intravenosos. Llámame a orar que yo voy. Yo digo al Señor, no me pares a la fuerza. Yo conocí a muchos hombres de Dios que los tiene que detener el Señor a la fuerza para que tengan un encuentro con Él, porque está más interesado Dios en la relación que tengamos con Él que en todo lo que hagamos para Él. Y si Dios nos tiene que detener, nos va a detener, nos va a permitir un trancazo en un ambiente controlado. Pero esa turbulencia puede durar toda una vida. Pablo dice, no te preocupes, es una leve turbulencia. David le pide a Dios una cosa, dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Nunca le dijo, Dios, no me quites la corona, estoy hablando cuando él pecó. No le dice, no me quites la corona, no me quites mi reino, no me quites mi ejército. David sabía lo que era importante, la presencia de Dios. Él dijo, no quiero otra cosa que tu presencia. Por eso cuando uno atraviesa una crisis, tiene que pedirle a Dios, tenemos que aprender a pedirle a Dios ser más esponjas que piedras. Pongamos una piedra en el océano y vamos a ver qué pasa. Se moja por fuera, cambia hasta de color, se erosiona, pero por dentro siempre está igual, es piedra. Pongamos una esponja en el océano y vamos a ver el cambio inmediatamente. La esponja absorbe el agua. Entonces el océano penetra cada poro, altera la esencia de la esponja y Dios nos cubre de la misma forma lo que hace el océano con las piedras o las esponjas. Él está en todas partes, está arriba, está abajo, está en derredor. Ahora nosotros tenemos que decidir en lo que queda de este año y el próximo año vamos a hacer piedra o esponja. Si yo fuera un predicador de los modernos diría, dile a tu hermano no seas piedra, cabezón. Pero no te voy a hacer porque por ahí el de al lado no tiene ganas que le hables y yo sé eso. Piedra o esponja. Resistir o recibir. Entonces, todo dentro nuestro, cuando uno atraviesa una crisis, nos dice, endurece el corazón, huye de Dios, resiste a Dios, culpa a Dios. Dios no tenía que haber permitido eso. Y uno se vuelve una piedra. Ante el mismo océano, algunos son una esponja y dice, voy a aprender de esto. Y otros dicen, no voy a aprender, me voy de la iglesia, no sirvo más, ¿para qué? No tiene sentido. Pero los corazones endurecidos nunca sanan. Los corazones de esponja sí. Entonces uno tiene que abrir el alma a la presencia de Dios. Tenemos que aferrarnos a la promesa de Hebreos 13:5. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré, aunque estés en el hospital. Mi papá en los últimos días de su vida decía, estaba intentando
volver a caminar porque había perdido la sensibilidad de sus extremidades. Y entonces yo me acuerdo que cuando me acercaba a él, que llegaba a visitarlo y él estaba haciendo su hora de ejercicio con un entrenador, él estaba como cantando bajito y yo me acercaba porque mi papá nunca fue buen cantante, pero me acercaba para escucharlo y él decía, el gozo de Dios, el gozo de Dios. Le decía, papá, ¿estás caminando? Y yo, sí, feliz. Mirá qué lindo cómo camino, se sentía un atleta. Y yo decía, ¿cómo puede ser que apenas se puede mover el hombre? Sin embargo, había un gozo de entender de que algo Dios le estaba enseñando en ese momento vulnerable de su vida. El salmista declaró, cuando siento miedo, pongo en ti confianza. ¿Por qué voy a inquietarme? Dice el salmista. ¿Por qué me voy a inquietar? En Dios pondré mi confianza y mi esperanza y todavía lo alabaré. Aunque la higuera no florezca, aunque el olivo falte el producto del olivo. ¿Alguien lo cree, sí o no? Entonces a veces nuestro dolor puede llegar a ser nuestro mejor mensaje. Y en lugar de decir, ¿por qué, Señor, pasé lo que pasé este año? Preguntemos, ¿qué, Señor? ¿Qué como esponja puedo aprender de esta experiencia? En lugar de pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias, decirle, Señor, usa las circunstancias para cambiarme a mí. La vida es una materia obligada y tenemos que pasarla todos. Y Dios está actuando en cada uno de nosotros, nos guste o no. Y Él no se complace en herir a la gente y causarles dolor, dice Lamentaciones 3:33. Él no se deleita en nuestro sufrimiento, pero sí se deleita en nuestro desarrollo. ¿Me siguen, sí o no? Y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que dijo que iba a hacer. ¡Aleluya! O sea que en los días previos a la guerra con Alemania, en el año 1939, el gobierno británico encargó una serie de carteles para pegar por toda Gran Bretaña. Y la idea era poner en papel consignas motivadoras, distribuirlas por el país, porque no había manera, no había tecnología de internet para comunicar a la gente mucho. Y se usaron letras mayúsculas en el formato de 2 colores. La única ilustración era la corona del rey Jorge VI. Y el primer cartel decía, tu valor, tu alegría, tu determinación nos dará la victoria. Eso estaba pegado por toda Gran Bretaña. Después se produjo un segundo cartel que decía, la libertad está en peligro, defiéndela con toda tu fuerza. Y estos 2 carteles estuvieron en toda Gran Bretaña, en las estaciones de ferrocarril, en bares, en tiendas, en restaurantes, estaban por todas partes. Y luego un tercer cartel, el más popular y el que más trascendió, se imprimió en aquel entonces 2,5 millones de copias. Mantén la calma, keep calm, y sigue adelante. Mantén la calma. Era lo único que la ciudadanía tenía que leer. Tenía la misma corona y el estilo de los 2 primeros. Llegó a ser tan popular que mantengan la calma empezó a ser reproducido en jarrones, en jarras para café, tarjetas postales, todo tipo de productos. Y creo que la frase mantén la calma es lo que resume lo que Dios quiere decirnos antes de que termine el año, en los últimos 15 días de este año. Mantén la calma. Mantén la cabeza fría. No te rindas. Resiste. Tú no puedes controlar el clima. No estás a cargo de la economía. No tienes idea de lo que va a hacer el presidente. No puedes detener los tsunamis. No puedes parar los huracanes. Pero puedes hacer algo, mantener la calma, keep calm, respirar, seguir adelante y recordar que Dios está tan cerca, aunque no lo sientas, que está cerca tuyo. Jim Collins, que es un especialista en administración, estudió
a algunos líderes durante tiempos turbulentos y analizó a más de 20.000 compañías e iglesias para buscar qué información le podía dar la estadística a la pregunta: ¿por qué en tiempos de crisis algunas iglesias crecen, algunas compañías crecen y otras se estancan o desaparecen? Y la conclusión fue: los líderes exitosos no son los más creativos, ni los más visionarios, ni los más carismáticos, ni siquiera los que más oran, ni los más ambiciosos, ni los más favorecidos con recursos, ni siquiera los más atrevidos, tampoco los más heroicos. ¿Qué distingue a los que atraviesan la crisis de los demás? Que todos ellos mantienen la calma y siguen adelante en un mundo que está fuera de control. Eso le pasa a un papá, a una mamá, en una casa que es un caos. Mantén la calma. Los que sobreviven son las manos firmes y las mentes sobrias. Mantén la calma. Confiemos en que Dios nos va a ayudar, que estamos en el medio de un plan que no entendemos. Algo están construyendo en ti, algo están arreglando. El desvío es porque algo Dios está arreglando y no quiere que el nuevo año empiece desarreglado. Cuando confiamos en Dios, podemos pensar claramente, reaccionar con mayor seguridad. Mira, yo te confieso con mucha vergüenza que no sé nadar. Perdón los grandes nadadores, perdón. Se deberá algún trauma de la niñez que no viene al caso contar ahora. O sea, me gusta el agua, pero no tanta y toda junta en un solo lugar, no me gusta. Y hace algunos años en las costas de Sydney, Australia, me alejé demasiado de la orilla y de pronto noté que había perdido pie. Y mi instinto me gritaba que hiciera todo lo que hacemos los que no sabemos nadar en esas circunstancias: patalear y gritar. Y eso siempre logra que nos hundamos más. Y recuerdo que una voz vino a mi mente clara: mantén la calma, respira, mantén la cabeza en alto, mantente a flote, vas a sobrevivir a esto. Mantuve la calma, me costó mucho, mantuve la calma. Y misteriosamente la marea poquito a poquito me devolvió hasta la orilla. Solo tuve que hacer lo poquito que podía hacer, lo mínimo que podía aportar en un momento así, que es calmarte. Como Nehemías, que dijo: oramos a Dios y pusimos guardia contra los enemigos día y noche. Oramos y pusimos, confiamos y actuamos. Confiemos en Dios en aquello que no podemos hacer, obedezcamos a Dios en lo que sí podemos hacer. Entonces, cuando nos sintamos desesperados por el dinero que no llega, por la salud de un ser amado, la nuestra, por la tristeza que no se nos va, por la desesperanza que va erosionando la espera, por el abrazo que tanto nos hace falta en estas fiestas, por ese sueño que se tarda, no dejemos que la crisis nos paralice. No permitamos que la tristeza nos apabulle. No dejemos que el miedo nos intimide. Respiremos hondo, mantengámonos con vida, a flote. Este es el mensaje de Dios para los 15 días antes de terminar el año. Mantén la calma, sigue adelante, vas a sobrevivir a esto, dice el Señor. ¡Aleluya! No, alguien tiene... No sé ustedes, pero a mí no me gustan las puertas cerradas. Nos pone frustrados. Ni me gusta ni las entiendo. Si alguien me preguntara: ¿y cuál es la motivación más importante para orar que tenés, Dante? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te motiva a orar? Y la respuesta es: y la oración contestada. Yo nunca oro si creo que Dios no me va a contestar. Nadie ora pensando que Dios no lo va a contestar, excepto como esa dama que noche tras noche en la campaña pasaba al frente y pedía oración, y finalmente cuando ya se estaba por morir y Dios no le contestó, dijo: yo sabía que era inútil, por eso Dios no le contestó, porque no tenía fe. Pero cuando uno ora, por lo general cree que Dios lo va a hacer. Entonces, cuando Dios responde una pregunta, una oración que hicimos durante años, y llega la sanidad, y llega el cambio, cuando un matrimonio se salva, se restaura, cuando alguien consigue un trabajo, un empleo,
Yo sé que algunos son muy honestos y cuando encuentran un trabajo lo devuelven, pero otros lo conservan. Claro, cuando ocurre el milagro, ya no queremos orar más porque decimos, ya está, lo hizo, voy a orar por otra cosa, ¿no? Pero siempre tenemos como la gimnasia de seguir orando porque decimos, cada vez que yo oro ocurre algo, es como hacer ejercicio. ¿Qué es lo que nos puede pasar que nos aliente y nos motive a seguir haciendo ejercicio? ¿Qué? Adelgazar. Si la báscula, la balanza no se mueve, si es inútil. Ya estuve como 15 minutos y no adelgazo. Pero si alguien nos preguntara, ¿cuál es la desmotivación más importante para orar? ¿Qué es lo que te da más flojera, más frustración, que te dice, que piensas, no tengo ganas de orar, que te da desdén, desidia de orar? Y las oraciones sin respuesta. Cuando uno ora y parece que Dios no contesta. Entonces a algunos les encantaría casarse, por ejemplo, y oran durante años para conocer a la persona adecuada, pero no les pasa. Y tienen todo para dar, y tienen mucho amor para entregar, y mucho cariño para compartir, pero oran y dicen, no, tampoco me voy a casar con cualquiera por el hecho de cambiar el estado civil, pero Dios no me contesta, quiero enamorarme, quiero conocer a alguien, y uno es peor que el otro, o una es peor que la otra. O alguien lucha contra la depresión por años, y siempre ora que Dios se la quite, que se le vaya esa tristeza que a veces le embarga los domingos por la tarde, los lunes, los viernes, los jueves, los sábados. Y no pasa. Ahí está la tristeza minando tu interior. O a alguien lo engañan o lo perjudican gravemente de manera financiera, una sociedad, o lo despiden arbitrariamente. Y le pide a Dios que haga justicia. Mucho oramos eso, Señor, haz justicia, Dios ve. Hay un Dios que ve. Y la justicia no triunfa. Y parece que Dios no vio. Entonces empezamos a frustrarnos. Ni hablar cuando ninguna universidad te acepta y mandaste aplicaciones a todas. Cuando ningún médico da con la solución, ni siquiera con el diagnóstico, no te saben decir, te llenan de remedio y cada médico te da un medicamento diferente. Cuando no conseguimos compradores para la casa, o no nos rentan, no conseguimos alquiler, o no conseguimos alquilar. Cuando ningún abogado nos da esperanzas de arreglar nuestra situación migratoria, por ejemplo. Entonces vemos que los caminos están cercados con barricadas. Sabemos lo que es estar frustrado por una puerta cerrada, una puerta que parece que no se va a abrir nunca, bloqueada. Yo creo que ninguna criatura del mundo quiere sentir que la dejan afuera, del lado opuesto de la puerta, obviamente. Entonces las puertas cerradas desaniman. ¿Cómo no? Las puertas que se cierran te frustran y aparecen en un trabajo, en una relación, en nuestras finanzas, en nuestra educación, incluso en nuestro ministerio. Cuando Dios cierra las puertas dice no, y uno dice, pero si yo le quiero servir, yo lo único que quiero es hacer algo para Él y me cierra la puerta. Uno como que no lo entiende porque, uno tiene la intención noble de hacer algo, ¿no? Una oportunidad que queríamos queda inaccesible y sentimos como que la vida se nos va apagando. Sentimos como que la esperanza se nos va derritiendo, herrumbrando, y como que a Dios no le importamos. Debe ser algo bueno, pienso yo, que solo Dios tenga el poder de cerrar de tal manera que no pueda ser abierto. Debe haber alguna razón por la cual un padre puede cerrar una puerta y no lo deja al nene salir. Tiene que haber una razón. Si tuviéramos que resumir nuestra vida en solo 6 palabras. Yo cuando escuché esto la primera vez dije, ¿cómo resumiríamos nuestra vida en 6 palabras? Y de paso se lo digo a toda la gente que nos está viendo de otras partes del mundo, de Europa, de Asia, de África, de Oceanía, de América, de mi Argentina. El aplauso también va para ustedes y también la bienvenida para todos los que están del otro lado. Gracias por estar aquí.
Cuando uno piensa en resumir su vida en 6 palabras, se le cruzan un montón de cosas por la cabeza. Solo 6 palabras nada más. Esto hace varios años surgió de una revista digital aquí en Estados Unidos, de proponerle a los lectores que pudieran resumir toda la vida en 6 palabras, ¿no? Quizá se inspiró en aquel legendario desafío que le hicieron a Ernest Hemingway, el famoso autor, donde le propusieron o lo desafiaron a escribir un cuento que solo tuviera 6 palabras, que dio lugar al clásico Vendo zapatos de bebé sin usar. Ese fue el cuento más corto de Hemingway. Vendo zapatos de bebé sin usar. 6 palabras de lo que es quizá el cuento más triste jamás escuchado. Porque no hace falta nada más para imaginar lo que oculta esa frase, lo que hay detrás de la frase, vendo zapatos de bebé sin usar. A partir, creo, de esas 6 palabras, que fue el cuento más corto y más triste de la historia, la revista digital fue inundada con muchas respuestas y el sitio web casi colapsó. Y finalmente hicieron un libro con todas las frases de los lectores que resumían su paso por la vida. El libro se llama No es lo que tenía planeado. También son 6 palabras. No es lo que tenía planeado. Ese es el libro, que lo pueden conseguir, está en inglés, no sé si traducido al español, pero por lo menos en inglés es un bestseller. Y las frases de no es lo que tenía planeado abarcan desde lo gracioso a lo irónico, porque son las frases que envió la gente, los lectores. Abarca de lo inspirador a lo desgarrador. Y algunas de las frases de 6 palabras fueron: maldecido con cáncer, bendecido con amigos. 6 palabras, escrito por un niño de 9 años que tenía cáncer de tiroides. Maldecido con cáncer, bendecido con amigos. Otra, la tumba no dirá tenía seguro. Otra, no soy buen cristiano, pero intento. 6 palabras, que creo que podrían adherir unos cuantos acá, podríamos adherir, ¿no? El desafío de limitar una historia o una vida o la crónica de una vida a 6 palabras exige concentrarse en lo más importante para captar algo que tenga sentido, ¿no? Es impresionante pensar qué escribirían los personajes bíblicos, los héroes de la fe, si pudieran retratar sus memorias en 6 palabras. Me parece que se inspirarían en la oportunidad que Dios les dio, en el llamado, en la puerta que Dios les abrió, que les puso enfrente, y la respuesta que dieron a ese llamado. Pienso que a partir de ahí ellos escribirían sus 6 palabras. Abraham diría: dejé Ur. ¿Se acuerda Ur de los caldeos? Dejé Ur, fui padre, sigo riéndome. 6 palabras. Sadrach, Mesach y Abednego dirían: el rey, no, si pongo él van a ser 7 palabras. Rey estaba caliente, el horno no. Noé diría: odié la lluvia, amé el arco iris. 6 palabras. Esaú diría: al menos el guiso estuvo bueno. Los que no saben de Biblia se pierden el chiste, no importa. En casa, porque algunos tienen menos Biblia que una mezquita, entonces en casa pueden preguntar. El joven rico, Jesús llamó, dije no, rico infeliz. 6 palabras, ¿no? No es lo que tenía planeado, es la autobiografía de 6 palabras que cualquiera de estos hombres y mujeres que aparecen en nuestras escrituras pudo haber escrito. En 6 palabras retratar toda una vida. Yo sé que después durante el día van a estar pensando en sus 6 palabras, a ver cuáles podrían retratar tu paso hasta la fecha. Pero estos hombres, estas mujeres, tenían planes que fueron interrumpidos, tenían una vida que fue cambiada y se les ofreció una oportunidad divina de servir. Corrieron peligro, o ambas cosas, sirvieron y corrieron peligro, porque así funciona la vida cuando Dios nos llama. Entonces muchas veces la puerta cerrada,
que hace que me sienta frustrado en su momento, más adelante entendemos que es un momento de gratitud. Decimos, claro, por algo Dios la cerró. Yo a veces me descubro diciendo, Señor, gracias por aquellas puertas cerradas. Fui tan ganso en estar orando y orando para que se abriera lo que no se tenía que abrir. Gracias por esa puerta del colegio secundario que se me cerró en la jeta, porque yo no estaría acá. Me dedicaría a ser técnico electrónico en cualquier parte del mundo. Gracias por un pastor que una vez me dijo, un pastor alemán, lo quiero mucho, pero después nos reconciliamos antes que él partiera, pero que me señaló con su dedo huesudo y me dijo, usted no tiene futuro en la iglesia, usted no sirve, porque yo nunca hubiese comenzado un ministerio con jóvenes, no le habría creído al Señor si me hubiese inclinado en el apoyo del pastor. Así que yo le agradezco a aquel hombre que me sentenció de alguna manera, porque al cerrarme una puerta no me quedó otra que orar. Agradezco que una vez en Argentina alguien me dijo, si algún día liderás una iglesia en Argentina, lo voy a tomar como una traición. Ni se te ocurra algún día liderar una iglesia en Argentina. Gracias a Dios, porque no estaríamos acá, no seríamos ricos. Gracias que las puertas se cierran, porque Dios siempre tiene algo mejor, algo más grande, algo maravilloso. Digo, ayer pensaba, y te hago el mismo desafío, no ahora, regresen acá, traigan la mente de vuelta. Pero en casa, piensen en una lista, pongan las puertas abiertas y las cerradas. Van a ver que hay un montón de cerradas que te salvaron la vida. Sí, mira, dice amén, 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 una que pateó 3 novios. Dios le salvó la vida. ¿O no? Por las veces que presenté un proyecto de televisión a un canal cristiano y me dijeron, no, esto es muy mundano. Acá no vemos Biblia, acá no vemos palabra de Dios. Menos mal, no se me hubiesen abierto las puertas en canales seculares. Estaría ya dentro de la pecera, en un canal cristiano. Digo, si no me hubiesen cerrado la puerta, no me hubiese atrevido a más. Por esa oración que estuvo sin respuesta por años. Y después vino, pero yo aprendí en ese desierto, en ese sequedal, en esa travesía, yo aprendí lo que no hubiese aprendido si hubiese tenido una recompensa inmediata. Aprendí mucho. Por lo que parecía una gran oportunidad financiera, por esa oportunidad financiera que nos perdimos y después nos enteramos que terminaron estafados, involucrados en una organización que terminó siendo dañina, tóxica. Entonces Dios cierra ciertas puertas. Por esa gente que se fue de mi lado y yo decía, Señor, ¿por qué se va? Tráela de vuelta. Pero Dios no me hubiese rodeado del equipo maravilloso que tengo si no hubiese cortado la cizaña cuando la tuvo que cortar. Hay gente que salió de tu lado y en el momento te pusiste a orar para que la gente se regrese. Dios dice, no sabes lo que estás pidiendo. Me pediste que dejar de estar drenado, dejar de estar vampirizado. Estoy limpiando tu entorno y volvés a pedir los vampiros. Entonces yo le agradezco a Dios por esas puertas cerradas. Alguna vez husmeando en las redes, no me digan amén, pero alguna vez husmeando en las redes, te encontraste con aquel exnovio con el que cortaste hace 20, 30 años. Aquella chica que no te daba bolilla, la encontraste, te pasó de decir, gracias, Señor. Amado Padre, qué bueno. A ver, más fotos, tiene que haber más fotos. ¡Ay, sí! Pero te voy a dejar una reflexión muy profunda, a todo lo que hacen. Tú podrías ser la oración no respondida de alguien. No quiero meter el dedo en la llaga, pero alguien ya te encontró y agradeció al Señor. Gracias por salvarme de eso. Alguien agradeció.
porque Dios le cerró la puerta que eras tú. Eso pasa, es así. Nos toca a nosotros comprender cuándo Dios abre una puerta y cuándo es el mismo Dios el que la cierra. Eso a veces nos puede llevar toda una vida. Saber cuándo Dios dice sí y cuándo Dios dice no. Y a veces nos toca mucho tiempo de peregrinar cristiano aprender la diferencia. Cuando Dios dice sí y cuando Dios dice no. Ahora, Dios quiere que aprendamos a diferenciar, porque pensemos en nosotros como padres. ¿Qué papá, qué mamá quisiera tener hijos a los que hay que decirles todo por el resto de la vida? Ponete esta ropa, cámbiate el calzón, metete a estas clases, andá a esa universidad, cámbiate el calzón, te dije, postulá para este trabajo, casate con esta persona y cámbiate el calzón cuando te cases. Tené hijos. No, porque nuestra meta principal no es que ellos sean robots que cumplen instrucciones, aunque a algunas mamás les encantaría, sino que nuestra meta principal es que nuestros hijos lleguen a ser personas con criterio, con carácter, con sentido común. Y la única forma que pueden lograrlo es tomando decisiones. Ahora, desde luego, esto quiere decir que van a tomar decisiones buenas y decisiones equivocadas. A lo largo de la vida vamos a encontrarnos nosotros y nuestros hijos con puertas abiertas y con puertas cerradas. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué algunas puertas nunca se nos abren? ¿Por qué hay puertas que por mucho que oremos no se abren? Ese es el meollo del mensaje. Esa es la cuestión que nos trae aquí. ¿Por qué a veces Dios dice sí y a veces dice no? ¿Qué parte no te entra? ¿Qué parte no entendés? Entonces quiero que hoy juntos tratemos de entender el no de Dios, porque nos va a sanar. Porque yo a veces te digo, ¿cómo te ama el Señor? Y hay gente que dice, sí, si me amara, me estaría contestando lo que le estoy pidiendo. Entonces vamos a tratar de entender el no de Dios. ¿Y por qué nos dice no? Los ejecutivos del fútbol, de las grandes ligas, especialmente las europeas, que tienen esas transacciones millonarias con sus jugadores, dicen que los cambios más grandes son aquellos que nunca se concretaron. Esos son los cambios más grandes. Y de manera similar, algunas de las mejores oraciones son las que nunca recibieron la respuesta que nosotros esperábamos. Porque nosotros cuando oramos tenemos una expectativa de la respuesta, que no es la expectativa de lo que Dios va a responder. Entonces, algunas de las puertas más grandes son las que nunca se abrieron. Las mejores, lo mejor que no pudo pasar en la vida a todos, y ahora van a saber por qué, es que ciertas puertas no se abrieron. La Biblia está llena de puertas cerradas como de puertas abiertas. La puerta del Edén fue cerrada después de la caída y Adán y Eva no pudieron volver más al huerto. La puerta del arca, ¡pac!, se cerró y no entró ningún animal más. Y no entró nadie más de los contemporáneos de Noé. La puerta a la tierra prometida, ¡pac!, se le cerró a Moisés. La vas a ver, pero no la vas a pisar. La puerta de construir el templo, ¡puc!, se le cerró a David. Tus manos están manchadas con sangre, así que ese es un privilegio que va a tener tu hijo Salomón. La carta a la iglesia de Filadelfia dice que el santo no solo tiene el poder de abrir puertas, que nadie puede cerrar, y ahí todos decimos siempre amén, sino que también tiene el poder de cerrar y que nadie puede abrir. Ahora, no agradecemos por todas las puertas cerradas, porque hay muchas que siguen cerradas y siguen sin gustarnos que estén cerradas, las abriríamos de una patada si pudiéramos. Puertas ambiguas. Jesús mismo, cuando habla de la necesidad de perseverar en la oración, dice, llamen y la puerta se os abrirá. Y da el ejemplo de la mujer que importunaba al juez y hasta que el juez le hizo justicia, aunque era un hombre injusto, de tanto que ella llamaba. Pero no dijo cuál puerta hay que seguir insistiendo. No dijo qué tan fuerte tendríamos que golpear.
Tampoco dijo cuánto tiempo deberíamos insistir, ni con cuáles. Entonces, ¿cómo sabemos a qué puertas cerradas seguir llamando y a cuáles decir no, ya está cerrando Dios? ¿Cómo sabemos si seguir persiguiendo ese trabajo? ¿Cómo sabemos si seguir persiguiendo a esa chica, ese muchacho? O decir, ya está, no lo persigo más. ¿Cómo sabemos si perseguimos esa universidad? O decir, ya está, no persigo más, no aplico más, ya está, me dijeron que no. O ese sueño. ¿Cómo sabemos si deberíamos olvidar algo, olvidar esa puerta o seguir adelante insistiendo? Ese es el gran juego de la vida. Si fuera fácil, yo no estaría predicando de esto. No es fácil. La buena noticia es que hay una respuesta simple de 2 palabras para todas esas preguntas. La mala noticia, que esas 2 palabras es no sé. Quizá nunca lo vamos a saber con seguridad durante esta vida. ¿Qué puertas hay que insistir y qué puertas no hay que insistir? Pero Dios tiene en mente cosas más grandes que nosotros tengamos que saber algo con seguridad sí o sí. Dios tiene un plan más grande que darnos seguridad respecto a las puertas. Y uno va por la vida preguntándose, pero para entender por qué, esto es lo que a mí me gusta más. Algunas puertas no deberían abrirse y Dios no las quiere abrir. Para entender por qué hay puertas que se cierran, primero uno tiene que entender y desarrollar una gran habilidad para saber qué puerta Dios cierra y qué puerta hay que empujar. Porque a lo mejor el enemigo está poniendo una traba, a lo mejor es una puerta humana que quiere encerrarnos. La habilidad para saber eso es lo que más cuesta. Y yo quiero que hoy, al menos en un torpe intento, acá y los que están en sus casas, veamos juntos qué puede estar tramando Dios con ciertas puertas cerradas que hay en nuestra vida. Y para esto necesito que hagamos un sincericidio. Que seamos brutalmente honestos. No me digan amén, pero en su corazón. Todos los que estamos aquí presentes en River hoy y donde nos estén mirando desde cualquier parte del mundo, todos los seres humanos poseemos un punto ciego. Algo que no vemos de nosotros. Todos. Aunque digas, yo me conozco, hay un punto ciego. O sea, nuestro deseo por empujar las puertas revela esa mezcla de servir a Dios, pero también mucho de nuestro ego, que aparece ahí. La verdad sobre mí es que no quiero saber la verdad sobre mí. La verdad sobre mí es que solo Dios conoce la verdad sobre mí. La verdad es que si enfrento la verdad sobre mí con Jesús, la verdad me va a lastimar, te va a matar, te va a lastimar. No te va a gustar lo que encuentres. Dios te va a decir, te cierro la puerta porque no me estás pidiendo bien, lo que querés es que te vean. Jesús dice que va a doler. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Pero primero te va a traer amargura. Buscar la puerta abierta te va a decir la verdad de lo que realmente perseguimos y por qué pedimos lo que estamos pidiendo. Yo conocí a gente que se cambia de iglesia, no porque no recibe palabra, porque Dios no le habla, sino porque allá le dan un micrófono. Y siempre prefieren ser cabeza de ratón antes que cola de león. Eso para que lo piensen, ¿eh? Fariseos capítulo 4, versículo 5. Pero se engañan a sí mismos diciendo, no, yo lo único que quiero es ir donde me dejen servir a Dios. No, vos querés estar donde te puedan ver que servís a Dios, que es muy diferente. Porque capaz que a donde estaba servía, pero no lo veían. Y allá le dejan ministrar, exhortar. Entonces dice, me dan un micrófono y me gusta servir a Dios. No, te gusta que te vean. Está bien, yo no digo que esté mal, está bien, pero hay que hacerse cargo de lo que uno está buscando. Hay que ser brutalmente honesto y decir, a ver, a mí me gusta que me vean, me encanta que me vean. Bueno, sacate foto. Pero diga, ay, no, yo no me gusta, yo no, a mí no me gusta.
gusta, no me gusta. O sea, cuando uno está impulsivo, quiere todas las puertas, pero hay que saber por qué las quiere. Yo creo que el santo patrono de los impulsivos, siempre digo, era Pedro. Él, cualquier puerta que había, él quería. Recibe la invitación de seguir a Jesús, fue el primero que dice la Biblia que lo siguió inmediatamente, ni pensó, vamos, dijo. Ni a la mujer le avisó, vamos. Es el único discípulo que saltó fuera del bote para caminar sobre el agua, que reacciona para defender a Jesús cortándole la oreja a un servidor. No fue estratégico, pero lo hizo. Hablaba antes de pensar, le advierte a Jesús que no diga que va a ser crucificado. Propone construir santuario para Moisés, Elías y Jesús. Y dice la Biblia, Marcos 9:6, porque realmente no sabía qué otra cosa decir. Claro, a él nunca se le ocurrió que podía quedarse callado. No estaba en sus posibilidades de cerrar la boca, ¿no? Promete serle fiel a Jesús, pase lo que pase, después lo traiciona, lo niega. Y en las antípodas de Pedro, ¿quién está? Yo encuentro rápido, por ejemplo, a Gedeón, en el antiguo pacto, que cuando Dios lo ve estaba trillando trigo en el fondo del lagar para esconderse de los madianitas. Está en el libro de Jueces 6:11. Trillar trigo en un lagar es como preparar una cucharadita de café, así, una cucharadita, ni siquiera una tacita. Habla de que era un tipo temeroso, con temor, y Dios lo llama, ¿no? Y le dice, tú vas a ser el libertador de mi pueblo. Y él dice, ¿cómo yo voy a rescatar a Israel? Dios le pone una puerta abierta y dice, no, mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, soy el menor en importancia de toda la familia. Por eso digo que en el otro extremo de Pedro está Gedeón. Algunos son como Pedro y otros son como Gedeón. A veces no hay que orar por todo, a veces hay que obedecer. Pero Gedeón le pide reconfirmaciones. Los que no saben la historia, pide un vellón, o sea, un pedacito de piel de animal. Dice, Señor, yo la voy a poner acá, en el piso. Había mucho rocío por la mañana, ¿no? Entonces dice, sí, la tierra se regaba por rocío. Entonces dice, a la mañana yo quiero que caiga el rocío y que el vellón quede húmedo y toda la tierra esté seca. Y entonces voy a saber que vos me hablaste. Y Dios le moja el vellón al otro día. Se toma un día más el tipo y dice, no, vamos a hacer una cosa. Yo pongo el vellón, que se moje alrededor y que el vellón quede seco. Yo digo, está bien, es la última que te hago, ¿eh? Es una de las historias peor malentendidas de la Biblia. Porque el vellón no era una señal de fe de Gedeón. A veces algunos haciéndose lo espiritual dicen, ya le pedí un vellón, aleluya. Gedeón siempre supo lo que tenía que hacer. El vellón fue una expresión de su incredulidad. Estaba pidiendo reconfirmación porque no podía creer que el Dios que le estaba hablando era el Dios de él. Era una concesión que Dios le dio a sus dudas. Está bien, que era un vellón, te pongo un vellón, pero un vellón no es fe, es incredulidad. Entonces aquel que dice, yo para saber si una puerta de Dios pido 3 reconfirmaciones porque sos 3 veces incrédulo. Hace unos años, cada vez que yo oraba, mi mente siempre me llevaba a pensar en un hombre con el que estaba muy enojado, con alguien que a mi criterio me hizo mucho daño al ministerio. Entonces, y me recordé orando una vez, dije, gracias Señor, una oración muy rara que hay en el libro de Segunda de Reyes. Dios me habló, o eso creí. Cuando en un momento unos muchachos se burlan de Eliseo, que era pelado, decían, pelón, pelón, de verdad está en la Biblia. Y él los maldijo en el nombre del Señor. Dijo, pelado tu abuela. Bueno, no sé si dijo así, pero los maldijo. Y un par de osos salieron y los despedazaron a los que se burlaban de él. Y dije, voy a orar. Yo puedo orar así por este tipo. No pido mucho. Que lo desmembren un poco, que quede en silla de ruedas. Señor, haz tu obra, Padre. Señor, manda tus osos. Y me di cuenta que mi enojo era algo que estaba empeñado en ignorar y que mientras que más me aferrara al enojo, podía orar, no podía orar con las manos abiertas ante Dios. Ahora, no significaba que necesariamente tenía que restaurar la relación.
Pero alimentar el rencor es una cosa y dejarlo ir es otra. Lo que tenía que aprender era a madurar en la frustración de las relaciones difíciles. A madurar. A que eso no cambie mi estado de ánimo. A que deje la gente ir, que vuele por fuera de mi radar. Así que Dios me dijo, no le voy a mandar oso para que le arranquen los brazos, para que vos te quedes feliz. No hacemos eso. Un oso. No hacemos eso. No quemamos gente. No quemamos aldeas. En el Nuevo Testamento un hombre llamado Simón, que había sido hechicero, estaba tan fascinado con los dones que los quería comprar. Dijo, yo ofrezco dinero para tener estos dones. Él no quería ayudar a la gente, él quería impresionar a la gente. Y Dios dijo, yo no reparto dones, no doy ministerio para que te saques fotos y las cuelgues en Instagram para que veas cómo yo te uso. No hago eso. Pablo fue a Dios y le pidió que le quitara la espina, un aguijón en la carne. Se lo pidió reiteradamente y Dios le dijo, no te voy a quitar el aguijón para que te agrandes, te salga el argentino de adentro y te creas mayor que los discípulos. Que recibió una puerta cerrada. Y esa puerta cerrada trajo el regalo más grande que la extirpación de la espina. Pablo entendió que la gracia no iba a llegar hasta que esa espina fuera parte de él. Siguió con la espina. La espina, que era dolorosa, también produciría algo maravilloso en su espíritu. La espina, que de alguna manera estaba ligada a la debilidad de Pablo, que dicen que era una debilidad, le iba a desarrollar su capacidad de ser un canal de bendición. La puerta de la extirpación de la espina fue cerrada para abrir la puerta de la gracia, para que sea abierta a él y a la gente. ¿Sí o no? Miren, Israel, casi termino, Israel, el pueblo de Dios, tenían un sueño, querían ser una gran nación. ¿Qué le dijo Dios? No. Derrotados, exiliados. Pidieron en oración no tener que pasar por ese padecimiento. ¿Qué habría sucedido si Dios le decía sí? Si Israel se hubiese convertido en una gran potencia mundial, con una gran cantidad de dinero, con petróleo, con grandes ejércitos, si nunca hubiese estado exiliado, si se hubiese quedado con su fe para sí mismo, sin compartirla, nunca hubiese tenido profetas que soñaban con otro reino, un reino mayor, un reino espiritual para toda la humanidad. Cuando se le cerraron las puertas de la grandeza militar, la grandeza política a Israel y la grandeza geográfica, se abrió otra puerta pequeña para otro pueblo, con otro tipo de misión, y que cambió al mundo entero hasta la fecha y nos convirtió en una superpotencia que traspasa la frontera. Alguien tiene que decir amén. Yo me he criado en las iglesias escuchando decir, oh, Dios no es poderoso para hacerme presidente si quiere. Amén, gloria al Señor. Y no estudió nunca nada el tipo. O Dios no es poderoso para que yo pueda tocar la guitarra. ¿Fuiste a aprender? No, pero Dios me da poder para tocar. Y tocaba el desgraciado. Era un desastre. O Dios no es grande para darme un auto así, último modelo. Ni siquiera puede mantener una casa, ni la familia, ni trabaja. Pero yo ya le impuse las manos y no entiendo por qué Dios no me da ese auto. Le llaman a hablar en fe. Le llama a confesar. Yo le llamo a hablar sin conocerse. Sin sensatez. Sin sentido común. Es como aquel que no se baña, tiene mal aliento, no se educa, olor a patas, pero ora por la chica más linda de la iglesia. Vos lo ves a él y decís, Señor, oye, llévatelo, te lo mandamos. Pero él mira a aquella despampanante y dice, esa quiero para mí, no menos que eso. ¿Él se vio alguna vez lo que está pidiendo? ¿Por qué lo irían a elegir? O al revés, ¿no? Es falta de sentido común. Ahora, Dios es poderoso para que la chica se desmaye y caiga a tus pies. Sí, capaz que le baja la presión y se desmaya, pero no es que se va a casar. Es gente queriendo levantar una cosecha que no es suya. Yo me acuerdo que orábamos intensamente para que la Catedral de Cristal no se vendiera.
¿Sabe cuál era mi oración? Dios no va a permitir que los hijos de Dios sean avergonzados, Señor. Tú no vas a avergonzar a tu iglesia. Te decía, todas las mañanas abríamos el periódico y decía, la Catedral de Cristal, se abrió el escrow, ¿no? Que es ese momento de retención financiera, digo, para los que son de otras partes, donde se comienza todo el proceso de venta de un edificio. Cuando se cierra el escrow es porque ya se concreta la venta. Entonces cuando decía, fue a escrow la Catedral de Cristal, yo decía, no, Señor, tú no vas a permitir que el escrow se cierre, es una prueba, prueba, no se va a cerrar, porque tú vas a hacer el milagro, Padre, tú vas a hacer el milagro, Padre, en el nombre del Señor. Yo lloraba. Mi motivación no era que Dios se avergonzara, porque yo no tengo por qué cuidar la reputación de Dios. Mi motivación era qué iba a pensar la gente si se vendía. Entonces yo estaba preocupado por mi reputación. De hecho, inmediato, apenas se vendió la catedral, aparecieron los que estaban esperando eso, ¿no? Y decía, ¿y ahora qué van a hacer? Ahora quiero verlo a Dante, ahora quiero ver a los hispanos eso. Recuerdo un pastor, ex amigo. Si se arrepiente y se arrodilla algunas horas, yo le perdono porque... Llamó y dijo, ¿aló? Le dice a la secretaria, ¿habló con la Catedral Católica? Dice, no, en la Catedral de Cristal. Ah, no sé, me dijeron que Dante se hizo cura. ¿Puedo hablar con el padre? Era un pastor. Entonces, ahora no dejo de pensar qué hubiese pasado si Dios hubiese oído mi oración, si la catedral no se cerraba. Número uno, nada de lo que pasó hubiese pasado y no estaríamos aquí y no seríamos River, un río que no se ha detenido y llegó a todas partes del mundo. Mira si Dios sabe o no sabe. Entonces, a veces es mejor, escuchen esta frase para tuitear, pero no ahora, después. Es mejor reconocer que pasamos por una puerta equivocada a pasar el resto de nuestra vida viviendo en una casa equivocada. Hay gente que por no reconocer que se equivocó de puerta, que se equivocó al pedir eso, al forzarlo, prefiere vivir en la casa equivocada por el resto de la vida. Che, no era esta puerta. Ah, pero ya entré. No voy a salir, ¿qué van a decir la gente? Y vive en una casa que no era de él. Por eso cuando voy a orar por algo debo pensar, ¿qué me motiva a orar? ¿Qué hay en mi mundo interior? ¿Qué me está motivando a orar? ¿Por qué estoy orando en realidad? Porque después nos enojamos por las puertas cerradas, pero lo que nosotros queríamos era cuidar nuestro ego. A veces, como me pasó a mí. Entonces, ser honestos en cuanto a las puertas que queremos que Dios abra, nos permite saber la verdad acerca de nuestras motivaciones, de nuestras ambiciones. Ahora, si uno quiere que se hagan los planes de Dios, tendríamos que estar dispuestos a conocer verdades sobre nosotros que no nos van a gustar. No vas a encontrar lo que encuentres. No te va a gustar lo que encuentres. Cuando uno excava arqueológicamente en su interior, no le gusta lo que ve. Y Dios conoce en persona el sufrimiento de las puertas cerradas como jamás lo conocerá ningún ser humano. Dios le ha dado a cada ser humano la llave de la puerta de su propio corazón. Y Él no entra por la fuerza. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Yo leí la carta de un papá cuya hija de 8 años le diagnosticaron una enfermedad que pone en riesgo su vida. Y él dice, todos los días oro por sanidad. Una carta que llegó a la oficina. Todos los días trato de entender. Le pido a Dios, ¿podrías hacer que me enferme yo? ¿Podría enfermarme yo en lugar de mi pequeñita? Estoy tan enojado con Dios. Me puso en la carta en imprenta, estoy tan enojado con Dios. Trato de aguantar, pero estoy enojado, Dante. ¿Por qué el cielo permanece callado ante la oración de que sane a mi nena? Y yo sé que tú también estuviste en ese lugar en la vida, o en alguno parecido, o algún día lo estarás. Y no te puedo dar una explicación, timarte y decirte que tengo las respuestas, porque nadie tiene todas las respuestas a esto. Solo puedo señalarte a una persona. Puedo decirte que en el corazón mismo del Evangelio, acá,
hay una oración sin respuesta. Jesús, arrodillado en el huerto, dice: Padre, si es posible, quítame este sufrimiento. Luego agrega: no quiero que sea mi voluntad, sino la tuya, pero no quiero pasar por esta copa. Es la oración más desesperada jamás pronunciada por nadie que jamás haya vivido en este mundo, del corazón más puro que latió jamás, pudiendo ser liberado del sufrimiento más injusto que jamás se conoció. Lo único que consiguió fue silencio. La copa no fue apartada de él. El pedido fue rechazado. No. Y de ese dolor no deseado, de ese dolor inmerecido, vino la esperanza del mundo que rehizo la historia. Porque la respuesta definitiva a la angustia humana, incluida la angustia por esa oración sin respuesta, es la cruz empapada en sangre, donde el Hijo de Dios sufrió porque su Padre le dijo no. Entonces nadie tiene toda la respuesta. Pero esta semana pensaba, ¿qué pasaría si todas esas oraciones que hicimos recibieran un sí? ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiese recibido un sí? Se curó de la debilidad. Y en vez de, se hubiese transformado en un arrogante y hubiese transformado el movimiento de la iglesia primitiva en un monumento a su grandeza. Hoy hubiese sido el Papa Pablo, ¿no? Y si Israel se hubiese convertido en el pueblo de la grandeza militar, el pueblo de la opulencia en vez del pueblo del libro. Yo mismo he orado por ciertos temas privados y Dios me dijo: no, ¿qué parte no entendés? Porque de otro modo mi gracia no va a reposar en ti, te volverías un petulante de otros tantos que condenan a todo el mundo, que se saben o se creen santos. Hasta a mí me ha dicho: sería bueno que digas de tanto en tanto que no sos pastor. El apóstol Pablo dijo: yo soy el más insignificante de los apóstoles, no me llamen apóstol, no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Así que yo adhiero a esas palabras, digo: yo tampoco soy digno de que me llamen pastor, aunque pueda fungir como tal. Porque de verdad, no es falsa modestia, debo ser el más insignificante, el que más cuenta sus problemas. Entonces, en un ámbito donde todo el mundo se pelea por un micrófono y por ser apóstol, Pablo se avergonzaba de ser apóstol. En mi caso no es que me avergüence. Como digo siempre, no quiero que la pastoral se avergüence de tenerme a mí entre sus filas, que diga: no me comparen con ese payaso. A mí sé cómo Dios me llama y me basta. Entonces no sé por qué algunas oraciones reciben un sí y por qué algunas reciben un no. Pero conozco la angustia del no cuando uno quiere en sí más que ninguna otra cosa en el mundo. Es espantoso cuando te dice no. Pues no sé por qué. Lo único que sé es que en la cruz el no de Dios a su Hijo se convirtió en el sí de Dios a todos nosotros. Y la noche antes de morir estaba tratando de explicarle a sus discípulos las cosas terribles que iban a ocurrir, que ellos no tenían que darse por vencidos, que esto no era el fin. Y ahí Juan pinta la terquedad de los discípulos. Dice Juan 16:16, Jesús les dijo: ya no me van a ver, pero después me van a ver. Ahora no me verán por un tiempo, un ratito, como dicen en algunos países, un ratico, pero después sí. Dice que ellos decían: ¿qué quiere decir con que dentro de poco ya no le veremos? Y un poco después se insistían: ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Y Jesús se dio cuenta y le dijo: ¿se están preguntando qué estoy queriendo decir? Los discípulos dicen: sí, estamos preguntando qué quieres decir. Ellos querían que las puertas se abran ya, ni siquiera esperar un ratito. En su impaciencia quieren que las puertas se abran ya, como algunos de nosotros hoy. Y Dios dice: dentro de poco, en un ratito. Juan necesitaba decirnos esto y lo deja claro en la Biblia para que entendamos que Jesús le dice: ahora ustedes están tristes. Es un poquito,
pero voy a volver y se van a poner tan felices que nada te va a quitar la alegría. Al final el gozo va a ganar en tu vida. Vas a estar feliz. Alguien tiene que decir amén. Y dice Jesús, oigan, y no tendréis más preguntas. Le dice a los discípulos, no habrá más preguntas. Porque los discípulos siempre como nosotros estaban preguntando. ¿Te diste cuenta de eso? Toda la Biblia es pregunta. ¡Hey Jesús! ¿Puedo sentarme a tu diestra? ¡Hey Jesús! ¿Cuántas veces tengo que perdonar a este tipo? ¡Hey Jesús! ¿Por qué nació ciego este hombre? ¡Hey Jesús! 70 veces 7 tengo que perdonar a Leiva que hoy subió tarde a tocar el teclado. ¡Hey Jesús! ¿Qué significa esta parábola? ¡Hey Jesús! ¿Deberíamos ordenar que baje fuego del cielo para matar a los samaritanos? ¡Hey Jesús! ¿Cuál de nosotros es el más grande? ¡Hey Jesús! ¿Qué significa dentro de poco? ¡Hey Jesús! ¡Hey Jesús! ¿No somos así? Jesús dice, siempre estás preguntando por qué. Pero volviendo al tema de las puertas, muchas veces pedimos algo inadecuado y Dios la tiene que cerrar. Cierta vez los discípulos entran en una aldea samaritana que no los recibe bien. Claro, si había una tensión entre Samaria e Israel. Y Santiago y Juan quieren orar. Justo Santi y Juanchi, justo los dos y todo. Lo que la vieja Zebedeo, lo que la señora Zebedeo quería poner a la derecha y a la izquierda. ¿Sabes lo que dice? ¿Querés que oremos, Padre, para que descienda fuego del cielo y mueran todos en Samaria? Jesús dice, te agradezco la gentileza. Pero no hacemos eso nosotros. No, pero oramos para que se incendie. No, nosotros no andamos quemando gente. No estamos en eso, no es nuestra doctrina. Aunque hasta el día de hoy hay muchos así que le encanta mandar al infierno a los otros. Si vas a arder, aleluya, te voy a ver arder. Hay gente que son como los hijos de la doña Zebedeo, ¿no? Entonces toda la Biblia vemos puertas cerradas, respuestas a pedidos equivocados. En 4 ocasiones, 4 personas diferentes, Moisés, Jeremías, Elías y Jonás, pidieron la eutanasia, morirse. No voy a decir quién más aquí, pero más de una vez yo como me gustaría. Mi mamá quiso morirse desde que nació. Te pusimos en la tumba, por fin. Ustedes me van a matar. Me vas a llevar a la tumba. Yo siempre me imaginaba llevando el cajón, porque me decía, me vas a llevar a la tumba. Me vas a sacar canas verdes y un día me vas a encontrar muerta y fría. Yo voy a orar. ¿Vivir para qué? Cuando vos te hagas mayor de edad, me voy a morir sola. Me voy a quedar en la cama sin comer hasta que me muera. Total, ¿para qué vivir? Si ya crié los hijos. Mira si Dios la hubiese escuchado a la vieja. Si tuviera que escuchar a tantas madres. Entonces le dicen no. Yo creo que estos profetas después de la depresión agradecieron, se alegraron de que Dios les dijo que no. Gracias a Dios las veces que nos dijo que no. No, ¿qué parte no se entiende? No. Algunos de los mayores regalos de Dios son las oraciones sin respuestas. Yo sé que nos cuesta entenderlo, pero lo mayor que Dios te pudo regalar es lo que no te respondió. Las puertas se cierran porque hay algo mejor. Y está bueno que Dios se reserve el derecho de admisión, de decir sí o no, porque Él sabe mejor que nosotros qué es lo mejor. Todo poder que tiene el ser humano lo corrompe. A nosotros nos dan poder y lo usamos para destruir. Esto aplica a la palabra, el poder de la palabra, el poder de la lengua, el poder político, el poder económico, el poder nuclear. Imagínate si al orar tuviéramos un poder sobrenatural que suceda todo lo que querramos. Como la película de Jim Carrey, traducida al español como Todopoderoso, que dijéramos, todo lo que yo quiera se va a hacer. Imagínate el desastre que haría. ¿Cuántos ya habrían cambiado de marido, de esposa, de suegra? Las suegras estarían todas desaparecidas, habría un déficit. Y cualquiera que piense que la oración no sirve, no sirve porque Dios no contesta, es una torpeza. La oración no es un conjuro. Lo voy a declarar 3 veces y lo voy a declarar y le voy a imponer las manos. ¿Sabe qué es orar? Es hablar con una persona muy sabia. Dios, que a veces te va a decir sí
Y a veces te voy a decir que no es declarar, no es un conjuro, no es abracadabra, no son 3 deseos al genio de Aladín. Es hablar con alguien que es sabio y te va a decir cuándo conviene que la puerta se abra y cuándo te va a decir no te conviene. A veces te va a explicar por qué y a veces no te va a explicar por qué. Nosotros no le explicamos a nuestros hijos por qué no a veces, ¿por qué no? Porque no hay punto. Y todos hoy tenemos esa pregunta. ¿Por qué ese nene de 6 años tiene un tumor? ¡Ey, Jesús! ¿Por qué ocurrió ese terremoto en México? ¡Ey, Jesús! ¿Por qué mi padre murió de COVID? ¡Ey, Jesús! ¿Por qué mi matrimonio se vino abajo? ¡Ey, Jesús! ¿Por qué no me quito la depresión? ¡Ey, Jesús! ¿Por qué se cayó un edificio en Miami? Amigo mío, déjame decirte, dice el Señor, las cosas se van a poner feas. Vas a ver cosas terribles: cáncer, hambre, guerra, virus, cuerpos lisiados, traición, abuso, transgresión. Pero después, aunque a ustedes les parezca un tiempo largo, en la escala de la eternidad es un ratito. Dentro de poco, en un ratito, me verás nuevamente y yo voy a acomodar todas las cosas en su lugar y el gozo va a ganar. Tendrás tanta alegría que no harás preguntas. Ahora tenés preguntas porque estás del otro lado de la puerta. ¿Por qué tengo que sufrir? Pero algún día, de un modo que ninguno de nosotros podemos entender ahora, vamos a agradecer por todas las puertas que te cerré, todas las puertas que te dije que no, porque vas a estar gozoso. Vamos, póngase de pie y dale el mayor aplauso de la historia al Señor de señores. Vamos, dale un aplauso al Señor grande. Ahí en casa también, dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores. El Rey está en casa. Cuando venga ese día, dice Jesús, ya no preguntarás nada. ¿Qué día va a ser ese? Cuando el gozo sea tan grande, ¿qué vas a andar preguntando? Cuando no es necesario pedir explicaciones, no habrá más preguntas. Y yo sé que estás impaciente por la puerta que se cerró, por las puertas que no se abren, pero Dios me dice que dentro de un poquito, di conmigo, un poquito, fuerte, un poquito, en casa también, un poquito. Gracias que las puertas se cerraron y Dios nos bendijo tanto. Vamos a orar. A los que están en casa, yo quiero que repitan conmigo esta oración. Si es la primera vez que escuchas este mensaje, si es la primera vez que entiendes lo de las puertas cerradas, yo siempre digo, no habríamos transmitido al mundo si las puertas del edificio no se hubiesen cerrado. No habríamos sido este río que nos conocen en todas partes, que hemos bendecido, si las puertas no se hubiesen cerrado. Benditas puertas cerradas. Porque Dios siempre tiene algo mucho más grande y mejor. Y a los que hoy dicen, yo no tenía la menor idea por qué tenía que escuchar este mensaje, te invito a recibir a Cristo en tu corazón. Aquí te vamos a ayudar. Repitan conmigo, digan, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida, transfórmame, cámbiame, limpia mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Y no importa si eres católico, musulmán, si eres testigo de Jehová, conservador, liberal, tradicionalista, no sé, lo que sea, mormón, Dios me dice que te diga cómo te ama el Señor. Cómo te ama el Señor, que te cierra puertas cuando te las tiene que cerrar. Te ama, princesa. Te ama, príncipe. Te ama el Señor. ¿Tú lo crees? No. ¿De verdad que lo crees? Te ama el Señor. Y conmigo, me ama el Señor. Y por eso te cierra puerta y te dice que no, porque tengo planes de bien para ti y no de mal, dice el Señor. Vamos, en casa también, no se vayan todavía en casa. Y aquí, levanten sus manos y comiencen a clamar a Dios. Voy a orar para que niños, jóvenes, ancianos y adultos reciban esta bendición de parte de Dios. La presencia del Señor lo ha inundado todo, momento a momento. Son los últimos minutos, pero antes de irnos quiero que sientas que el Señor te ama,
que si Él ha detenido algunas cosas ha sido porque tiene cosas mayores que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón, dice el Señor. Te ama el Señor. Todos clamando. Mirá, hay gente encendida en fuego, hay gente clamando ahora, hay gente que está clamando y diciendo: Señor, es el poder del Espíritu Santo. Momento a momento, minuto a minuto, la gloria crece. Yo puedo sentir que algo ocurre. Y allí, en Europa, Asia, África, América, Oceanía, se está liberando algo nuevo. Dios está diciendo: yo he cerrado edificios, yo he cerrado incluso ministerios, para que mi iglesia salga a las calles, para que mi iglesia transforme las vidas, para que la palabra sea oída, para que muchos entiendan que iglesia es la gente, que iglesia no es la actividad, que Dios, que Cristo es más importante que la liturgia. Yo he dicho no para traer un mover y un avivamiento a las naciones. Lo declaro, lo creo. Declaro que la bendición ha llegado aquí, momento a momento. Estoy orando por enfermos, estoy orando por los que necesitan, por los que están clamando para que la gloria del Espíritu inunde tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. ¡Aleluya! Lo creo y lo declaro en tu nombre. Decimos amén y amén. Bendito sea el Señor. Aquí en casa, firme como talón de oso, escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Nos vemos aquí, Dios mediante, en 7 días. Y nos vemos, por supuesto, obviamente aquí o online. Chao, hasta la próxima. Dios te bendiga, gente.